Ahora no hablamos. Así que ya. Bueno, hola a todos y todas. Damos una transmisión en vivo, así que buenas tardes de este lado del mundo y buenas noches del otro lado, ¿no? Bueno, vamos a dar comienzo a esta conferencia internacional que titulamos Activismos socioambientales, un diálogo entre Europa y América Latina. En verdad, la iniciativa surge por la doble inserción que compartimos con Mora. Por un lado, eh, nuestro lugar como profesores a cargo de una asignatura del último tramo de la licenciatura de Sociología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, asignatura que se llama Sociología del Compromiso Militante, donde abordamos desde una perspectiva sociohistórica y filiada con la sociología contemporánea francesa de inspiración pragmatista, diversas dimensiones que están implicadas en la construcción del compromiso militante. Y por otro lado, nuestra participación como investigadores de un proyecto que se llama Socioecos, que está dirigido por Benjamín Tejerina, y que se propone comprender desde un análisis multidimensional la emergencia y el desarrollo de diversas experiencias socioecológicas. Socioecos es un proyecto que está radicado en la Universidad del País Vasco, pero que tiene una dimensión, un alcance internacional, porque participan investigadores de distintos países de Europa y América Latina. Es un proyecto que aborda distintas dimensiones que tienen que ver con las prácticas socioecológicas, siendo uno de los ejes importantes el problema de la acción colectiva, los movimientos sociales, temática que obviamente conecta con varios de los contenidos que venimos viendo a lo largo del curso. Así que, sin mucho preámbulo, voy a pasar a presentar a los expositores. No sé si en el orden que van a intervenir, me parece que va a haber una alteración del orden. Por un lado, en primer lugar, a Benjamín Tejerina, que ahora no lo tenemos, pero que ya va a aparecer, que es catedrático de Sociología de la Universidad del País Vasco, que cuenta con una enorme producción académica sobre temas que tienen que ver con movimientos sociales, identidades colectivas, acción colectiva colaborativa, también tiene muchos trabajos sobre teoría social, ciencia ciudadana, entre muchos otros temas. Benjamín fue hasta hace poco tiempo vicepresidente de la ISA, que es la International Sociological Association, que es una de las principales asociaciones de sociología a nivel mundial, y fue también director del Centro de Estudio de Identidades Colectivas, que es un centro que está radicado en la Universidad del País Vasco. La presentación de Benjamín se titula Regeneración climática, nuevos actores y nuevas estrategias en el movimiento climático. Después, bueno, vamos a presentar a Ignacia Perugorría, que es oriunda de Argentina, pero que viene desarrollando toda su carrera académica también en la Universidad del País Vasco, en temas relativos también a movimientos sociales, pero en cruce con campos urbanos, culturales y políticos. El trabajo de Ignacia se llama Narrativas ecopopulistas y militancia juvenil de nueva extrema derecha, y es un trabajo que está escrito en colaboración con Joseba García Martín, que también es de la Universidad del País Vasco, quien no pudo participar de este encuentro. Después la idea es que presente el trabajo Camilo Tamayo González, perdón, oriundo de Colombia, pero que viene desarrollando toda su carrera académica en el Reino Unido, más específicamente en la Universidad de Huddersfield. Sus temas de investigación se centran en la relación entre conflictos armados, seguridad y derechos humanos, y el trabajo de Camilo
que está escrito en colaboración con Marian Orjuela, que también es colombiana y que está haciendo su carrera académica en Alemania. Se llama Explorando el nexo entre ecología y paz con Asmoprupaz, prácticas socioecológicas y el reintegración de excombatientes en la Amazonia colombiana. Y por último, bueno, va a exponer Mora González Canosa, que es investigadora en nuestra facultad del Centro de Investigaciones Sociohistóricas y es investigadora adjunta del CONICET, cuyos temas de investigación giran en torno al activismo armado, la acción colectiva contenciosa y la radicalización política en la historia reciente argentina. La ponencia que va a presentar Mora, o el trabajo que va a presentar, se llama La construcción de la lucha contra el uso masivo de agrotóxicos y transgénicos como causa pública en Argentina. Y de los que estaban anunciados el flyer, en la presentación, había también una exposición prevista de Kai Heidemann de la Universidad de Maastricht, pero que finalmente por problemas particulares no va a poder participar. Su trabajo se llama Cultivando la ciudadanía ecológica, ecopedagogías comunitarias y justicia ambiental en la Bélgica francófona. Así que eso quedará para un futuro evento, una actividad que nos debemos proponer en el futuro. Así que bueno, si está Benjamín, empezaría Benjamín. La idea es que cada uno exponga 15 minutos aproximadamente y que después haya lugar para el intercambio, preguntas, comentarios. ¿De acuerdo? Bueno, Benjamín. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, Mora y Mauricio, por la organización de este seminario, de esta actividad, que forma parte de algunos investigadores e investigadoras que estamos trabajando en ese proyecto que se llama Socioecos y que todo el mundo puede acceder online si quiere tener más información. Voy a intentar compartir mi pantalla, a ver si ahora me funciona. Invertimos el orden y empieza Nachi, ¿les parece? Sí, mejor. Dale, probamos así. Sin problema. Dale, Nachi, arranca Sin vos. problema. Venga. Ahí estamos. Me dicen si lo están viendo bien, lo estoy pasando a pantalla completa, ¿vale? Perfecto. Vale, bueno, pues ante todo muchas gracias Mora y Mauricio por la invitación, tanto en mi nombre como en el nombre de Joseba. Como comentabas, la ponencia se titula Narrativas ecopopulistas y militancia juvenil de nueva extrema derecha, la movilización de revuelta. Esta es la organización que estamos analizando en el marco de la catástrofe de Valencia. Esta ponencia es básicamente un resumen de un artículo que presentamos en diciembre, a fines de diciembre del 2024 en Recerca y que ya ha sido aprobada para publicación y que va a salir ahora en octubre. El objetivo del artículo y de la presentación es analizar la movilización de esta organización, una organización juvenil denominada Revuelta, en torno a la Dana, ahora os voy a explicar qué es la Dana, interpretada como un segundo gran evento politizador para las juventudes de la denominada nueva extrema derecha. La Dana es lo que se denomina la depresión aislada en niveles altos y es un fenómeno meteorológico que produce grandes perturbaciones atmosféricas, causando precipitaciones muy intensas. Allí podéis ver fotos de diciembre de 2024 en Valencia. La Dana, en tan solo una quincena de días, dejó más de 75 municipios afectados, 228 muertes, una persona desaparecida, daños materiales valorados en más de 17.000 millones de euros y, por supuesto, una crisis de salud física y mental sin precedentes
que afectó a toda la población. Este artículo fue escrito a medida que se desarrollaban los acontecimientos entre noviembre y diciembre de 2004 y combina un estudio de casos que ya veníamos realizando de revuelta, que habíamos comenzado a finales de 2023 en el marco del denominado Noviembre Nacional. Os voy a contar de qué se trata este Noviembre Nacional en un minuto. Y combina, además de este estudio de caso más prolongado, una crónica de la movilización post-Dana escrita un poco desde la trinchera. El artículo ofrece el primer perfil académico de revuelta publicado hasta la fecha y también la primera investigación acerca de la movilización de un sector importante de la juventud de nueva extrema derecha en el marco de la catástrofe. Para dar respuesta a este objetivo y a nuestras preguntas de investigación, desarrollamos un diseño multimétodo que tiene en su corazón el estudio de caso de revuelta y que se basó en una etnografía virtual y en el análisis de datos secundarios a un muestreo intencional de 3 organizaciones. Por un lado, Revuelta; en segundo lugar, el partido de extrema derecha Vox; y la organización Nostra Terra, que es una organización satélite de Vox abocada a la batalla cultural en el ámbito de la ecología. Como comentaba, la recolección de datos se realizó en 2 fases, durante el gobierno, el denominado Noviembre Nacional, que en realidad se extendió desde noviembre hasta mayo del 2024, y durante la Dana. Y lo que hemos realizado es un análisis de contenido cualitativo de los discursos recolectados a través de esa etnografía y en los datos secundarios, y un análisis visual utilizando el concepto de visual framing. Revuelta se funda en septiembre de 2023 en un contexto marcado por una crisis institucional muy potente y por una polarización político-ideológica que estaba marcada por el desgaste del gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos tras numerosas denuncias de corrupción en el PSOE, también por pactos con partidos independentistas vascos y catalanes para la aprobación de presupuestos que la extrema derecha y la derecha interpretaban como concesiones al separatismo. Y por último, por durísimas críticas al Ministerio de Igualdad, liderado por cuadros feministas de Unidas Podemos, sobre todo en relación a la tramitación y aprobación de la ley de solo sí es sí contra la violencia machista. Además de este contexto institucional, se agrega la prolongada precariedad vital de la juventud española, que tiene que ver con las crecientes exigencias de especialización y de competencia, con una incertidumbre y precariedad laboral muy importantes y con el retraso de lo que aquí se llama emancipación, en Argentina conocemos como irse a vivir solos, y con, por supuesto, el relacionado impacto sobre las relaciones de pareja y la convivencia familiar. Estos procesos, tanto el de la crisis institucional y la polarización y el de la precariedad vital de la juventud, han causado lo que se ha denominado una derechización de las juventudes españolas, con Vox, representado en verde, liderando la intención de voto en el 2024 entre los jóvenes de 18 a 34 años. Revuelta nace por fuera de Vox, y Vox es a día de hoy la tercera fuerza política en España, liderada por Santiago Abascal, amigo personal de nuestro presidente argentino, y ha sido concebida por múltiples cuestiones en las que puedo entrar luego en la ronda de comentarios, como el brazo juvenil no orgánico del partido, ya que el brazo orgánico sería Vox Jóvenes, que está integrado básicamente por los cuadros del partido que están ocupando posiciones tanto en los poderes ejecutivos locales como en las legislaturas
a nivel regional o de comunidad autónoma, como se llaman aquí las regiones dentro de España. Las organizaciones terminan de, si bien Revuelta nace por fuera de Vox, las organizaciones terminan de entablar vínculo en el contexto del Noviembre Nacional, que, como comentaba antes, fue ese primer gran momento politizador de la juventud de extrema derecha, y este Noviembre Nacional consistió en un intenso ciclo de protestas frente a las sedes del PSOE, que obviamente empezaron en Madrid y que luego se fueron difundiendo a toda España. El disparador de estas protestas fue el pacto de investidura entre Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, y los líderes de ese proceso independentista en Cataluña, que habían realizado un referéndum para independizarse de España, por lo tanto incumpliendo con la Constitución nacional española. En este ciclo de movilizaciones actúa y participa un amplio arco de organizaciones civiles, culturales, políticas y también religiosas de orientación católico-conservadora. Ahí en el vértice superior derecho podéis ver lo que se denomina Rosario Ferraz. Es una agrupación que se dedica a rezar rosarios públicos frente a las sedes del Partido Socialista, y también organizaciones de derecha y de extrema derecha, tanto tradicionales como de nueva extrema derecha. En este contexto, Revuelta realiza un llamado a las armas fundacional, lo podéis ver ahí en la foto del vértice inferior derecho, consumado el golpe de Estado, así se interpretó o se enmarcó al menos este pacto de investidura. Consumado el golpe de Estado, estalla la Revuelta. Y Revuelta va a ser, en este ciclo de movilización, la organización que mejor condensa el espíritu de estas protestas y, gracias a esto, adquiere creciente notoriedad en el campo de la extrema derecha. Pasando ya a la sección de resultados del artículo, en la primera sección describimos la génesis de Revuelta como un movimiento juvenil que aspira a la renovación de la nación, oponiéndose a amenazas como el separatismo, la corrupción, las políticas familiares, léase aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo, ley trans, etcétera, y el globalismo asociado a la Agenda 2030 y las instituciones de gobernanza internacional. Para ello, Revuelta llama a la juventud a desarrollar una militancia patriótica centrada en 4 ámbitos: la calle y las redes sociales principalmente, pero también la universidad está empezando a disputar espacios a la derecha tradicional en las universidades, tanto madrileñas como crecientemente en Cataluña y en el País Vasco. Son zonas donde prevalece lo que denominamos los nacionalismos periféricos, y también en sus campamentos de verano. Para ello construye redes de apoyo y de colaboración con otras organizaciones juveniles del campo multinacional de la derecha y la extrema derecha. En España estas organizaciones abarcan organizaciones o agrupaciones cívico-constitucionalistas, conservadoras como Jacabat, la podéis ver en la primera foto, organizaciones de nueva extrema derecha, como Alternativa Estudiantil, Estudiantes Canvi, y organizaciones de extrema derecha tradicional, como podéis ver abajo, Falange y Núcleo Nacional. Además, hay vínculos con organizaciones que están ganando muchísima notoriedad, tanto en Francia como en Italia, como Generación Z, Némesis y Generazione Popolare. En este contexto, para el proyecto de Socioecos, nuestro principal interés ha sido reconstruir el ideario ecopopulista de Revuelta, que está muy bien detallado en su manifiesto fundacional de 2023, y este manifiesto replica parcialmente lo que se ha denominado el giro verde realizado por Vox en 2019, abandonando su previo negacionismo climático.
Los 4 ejes de este ideario son la ecología real, que llama la protección medioambiental, pero sin que por ello se afecte la soberanía y la industria de España, al conservacionismo, en segundo lugar, concebido como una obligación moral de proteger los paisajes naturales, la fauna y la flora que los habitan y sobre todo el mundo rural, un pasaje que en este discurso se presenta como un ecosistema esencializado. El tercer eje de este ideario es el compromiso intergeneracional. La naturaleza aquí está concebida no solo como un recurso valioso, sino como un legado que hemos heredado de nuestros padres y que debemos transmitir a las futuras generaciones de españoles, estableciendo un hilo de memoria intergeneracional. Y por último, la interdependencia ecológica, que propone que el ser humano forma parte de un todo mayor y tiene una responsabilidad compartida hacia el entorno, y aquí hay un claro distanciamiento con respecto a Vox y con respecto a Nostra Terra, que es esta organización satélite abocada a la batalla cultural en el campo de la ecología, que propone un antropocentrismo ecológico y por lo tanto luchar por modelos de ecología humana que pongan al hombre en el centro de los ecosistemas. Esta amalgama teórica en sus múltiples combinaciones ha recibido los términos de ecopopulismo, ecologismo de extrema derecha y ecofascismo, y dentro de estas teorías nosotros optamos por el concepto de ecopopulismo, entendiendo el populismo como un relato político construido por patrones narrativos elementales. ¿Hola? ¿Sí? Perdón. Que son politizados por la vía, sobre todo, de la exacerbación de emociones políticas antagónicas. Además de este ideario ecopopulista, o a través de este ideario ecopopulista, Revuelta hace una construcción identitaria que sigue una lógica amigo-enemigo, de oposición entre el pueblo y la élite, y ese pueblo es nosotros, es la comunidad que está compuesta por los españoles, los agricultores, los trabajadores, las clases medias, por supuesto, la juventud y los ancianos, y ese enemigo contra el que Revuelta se moviliza, es el establishment, la casta política, tanto progresista como la denominada derechita cobarde, plegada a las políticas del primer establishment o la primer casta, al movimiento ecologista, a los académicos que bajan línea desde las universidades y los núcleos urbanos, las instituciones supranacionales a las que me refería antes y, por supuesto, la Agenda 2030 y la ONU a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este diario ecopopulista y esta construcción identitaria va a permear el framing diagnóstico, lo que Snow and Benford, bueno, toda la teoría del framing denominan el framing diagnóstico, que es la definición de la situación problemática, en este caso de la DANA, y la atribución de estas responsabilidades. Y gracias a ello, la DANA va a ser definida como una catástrofe natural y no climática. Aquí podéis ver un posteo de Vox al respecto. El segundo eje de esta construcción diagnóstica va a ser la denuncia de la falta de preparación para una catástrofe de esa magnitud. A raíz de esto, Vox, Revuelta y Nostra Terra llaman a limpiar los cauces de los ríos, construir presas y embalses, mantener y reparar las infraestructuras actuales y, sobre todo, y aquí el enlace con esta ecología real, eliminar las políticas climáticas radicales del progresismo. Y, por último, un justo assessment o evaluación de la negligencia en la gestión institucional de la crisis, la cual tanto el gobierno regional de la Comunidad Autónoma de Valencia como el gobierno nacional hicieron caso omiso de las ofertas meteorológicas, demoraron en enviar la señal de alarma a los ciudadanos, se rechazó la asistencia ofrecida por los cuerpos de bomberos y además se obstaculizó durante semanas la llegada de ayuda internacional. Frente a esta definición de la situación problemática y esta atribución de responsabilidades, ¿qué es lo que propone Revuelta? La solución es, tiene dos partes y por un lado
tiene que ver con una campaña de solidaridad nacional y ayuda humanitaria. Estas son todas expresiones nativas que se suman a esa idea de militancia patriótica y que se articulan en lo que llamamos el repertorio brigadista de la organización, que consistió en tareas de rescate, de recolección y distribución de bienes y de limpieza, y que se condensaron en llamados como animamos a todos los españoles a aportar cubos, palas, mantas, sacos y demás útiles a las zonas afectadas, o llegan decenas de palas, y este es el posteo que tiene ahí las palas, llegan decenas de palas, pronto llegarán decenas de jóvenes a ponerlas al servicio de los valencianos, joven español, ponte a disposición, en una retórica claramente militarista. Este framing prognóstico, se condensa en el master frame de solo el pueblo salva al pueblo, un lema paradójicamente antifascista, y en un segundo eslogan franquista, también paradójicamente, que es ni un hogar sin lumbre, ni un español sin paz. Este es un lema que se imprimía en las bolsas de pan que se bombardeaban en las zonas de la retaguardia republicana durante la Guerra Civil Española. Ambos lemas, tanto solo el pueblo salva al pueblo como ni un hogar sin lumbre, ni un español sin paz, sin pan, perdón, pueden verse en lo que denominamos uniformes activistas, que son estas sudaderas, estos buzos azules y morados o bordó, que es bordó es el color de la organización. La segunda parte de ese framing prognóstico, de esa solución propuesta, fue la polarización política a través de manifestaciones en Valencia y en Madrid, y no es casual que la manifestación en Madrid se convocara frente al Ministerio de Transición Ecológica. Además de ello, esto interactuó con un fortísimo ciberactivismo y con apariciones en medios alternativos de orientación ideológica, obviamente de derecha y extrema derecha. Ahí vemos el banner de convocatoria a la manifestación que lee justicia para las víctimas de la DANA, exigimos más ayuda para los afectados, vivienda social para las víctimas, más servicios de emergencia, más infraestructuras críticas de prevención y la dimisión inmediata de todos los políticos implicados. El master frame, como comentaba, fue justamente el que se vayan todos, un master frame muy conocido para las y los argentinos, también paradójicamente que sintetizó una movilización en el extremo opuesto del espectro ideológico. Y a modo de ilustración traigo esta cita de un post de Revuelta que dice: estamos en las calles, en ese repertorio brigadista, limpiando, asistiendo y rescatando, pero vamos a por las instituciones que tanto han traicionado al pueblo valenciano. Este sábado a las 20 horas en Madrid y Valencia, que se vayan todos. Tanto ese framing diagnóstico como el framing pronóstico se sintetizó magistralmente en un video que no voy a compartir con ustedes porque entiendo lo del delay de la comunicación, pero que bueno, he sintetizado en estas snapshots. Es un video que se desarrolló sobre el hackeo de un spot de campaña del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España. El spot se llamaba Lo que das vuelve, y voy a leer simplemente algunos extractos. Cuando pagas tus impuestos vuelven con las personas que están ahí para que salga todo bien, con esa profesora que te marcará para siempre, con las ayudas para emprender y reemprender. Vuelven cuando llega una emergencia, y entonces llegan ellos cuando necesitas ayuda incluso para llegar a lo mínimo. Y en este punto me detengo porque ahí veis una imagen un poco disonante de un político sonriente, con su traje apenas manchado por el lodo, y detrás: si necesitan más recursos que los pidan, que fue una frase infame
y bastante poco táctica de Pedro Sánchez en el contexto de la crisis. La imagen esta que veis abajo de los jubilados en sillas de ruedas cubiertos hasta las rodillas es una imagen tristemente célebre de una residencia de ancianos que circuló y que se volvió viral durante la pandemia. Para concluir la presentación, como comentaba antes, este artículo es el primer análisis académico de Revuelta, basado en ese análisis sociológico sistemático que iniciamos durante el Gobierno Nacional, y que combina esta crónica prácticamente escrita, como decía antes, desde la trinchera, porque íbamos desarrollando el análisis a medida que vivíamos la DANA, la crisis y también estas movilizaciones a través de las redes y de los medios. Resumiendo esta idea de framing diagnóstico, vemos que ese ideario ecopopulista que rechaza ese pacto verde que ataca nuestro campo, estos son extractos de posts o de materiales secundarios de la organización, ese pacto verde que ataca nuestro campo y también ahora nuestras ciudades, que se entiende como una religión climática promulgada por las élites globalistas y la casta política, y que va en detrimento no solo de la soberanía, sino también ahora de esta seguridad nacional. Este framing incluye también esta crítica a la negligencia en la gestión de la catástrofe que ha multiplicado el dolor y el sufrimiento de los vecinos, y aquí vemos la movilización estratégica de emociones tendientes a esa politización, y una narrativa que además de ser anti-establishment es claramente antiestatista, en el sentido de que se establece que el culpable es ese Estado ausente que ha abandonado la ciudadanía en el momento de mayor necesidad y ha atentado contra la nación. Un Estado que, parafraseando el spot de campaña del Ministerio de Hacienda, dista de devolver lo que le damos cuando pagamos nuestros impuestos, y bueno, en un giro narrativo tan que nos resuena tanto en Argentina a la motosierra neoliberal. Este framing diagnóstico establece un marco de injusticia que promueve la polarización ideológica y afectiva en torno a la catástrofe, pero también de manera más general en torno a la cuestión socioambiental. El framing prognóstico, en este doble llamado a la movilización social y política, ha llevado a ese repertorio brigadista y a repertorios más comunes en la juventud española, de manifestaciones, ciberactivismo y participación en medios alternativos, paradójicamente tomando o hackeando lemas de movilizaciones de izquierda, tanto españolas como argentinas, o al menos progresistas. Paralelamente a ese framing diagnóstico y prognóstico, Revuelta en esta movilización y a través de sus discursos como de su framing visual realiza una construcción identitaria de un nosotros que se liga a ese framing, a ese tercer framing motivacional del que hablan Snow y Benford, que tiene que ver con refutar las falsas etiquetas, como la de neonazi, que fue una etiqueta que circuló por muchos medios progresistas y que incluso el presidente Pedro Sánchez enarboló en contra de Revuelta y otras organizaciones en el marco de la DANA. Frente a esta etiqueta, Revuelta se reivindica como representante, como vanguardia de ese pueblo patriota. Aquí tenemos un par de citas como: los patriotas estábamos preparados, vivimos toda la vida para servir a nuestros vecinos y en el momento en que lo han necesitado hemos sido los primeros en acudir. El patriotismo sirve y en el contexto de catástrofes como la DANA, el patriotismo salva vidas. Esa construcción del nosotros también interpela a otra movilización española del 15M, que fue una movilización progresista protagonizada por la juventud y toma su eslogan ni de izquierdas ni derechas,
Como dice Revuelta, no somos de extrema derecha, sino de extrema necesidad. Y por último, intenta renegociar la imagen de la juventud española tan estigmatizada durante la pandemia, construyendo un relato épico que se basa en términos como el heroísmo, el servicio, el honor, el orgullo y la gratitud. Eso sería todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y quedo abierta a la ronda de preguntas. Gracias, Nachi. Bueno, seguimos con la presentación de Benjamín. ¿Te parece, Benjamín? Me parece. ¿Solucionar el problema? Dale. Bueno, buenas tardes de nuevo. El problema no se ha resuelto, así que nos acostumbraremos a utilizar el no PowerPoint a la francesa. Pero hablaré despacito para que todo el mundo pueda seguir un poco mi presentación. El título de lo que quería presentaros hoy es regeneración climática, nuevos actores y nuevas estrategias en el movimiento climático. Me gustaría desarrollarlo en 5 pasos. El primero sería ¿qué hay de nuevo en esto que llamamos movilizaciones en torno al cambio climático? En segundo lugar, plantearé un doble objetivo de la presentación de hoy. En tercer lugar, voy a hablar de los precedentes sobre el cambio climático, muy brevemente, y de los antecedentes de los movimientos sociales en torno al cambio climático, para terminar con 2 ideas. Por un lado, si hay un cambio generacional en estas movilizaciones, en estos movimientos sociales en torno al cambio climático, y sobre todo la que más me interesa, que es la última idea, qué opciones estratégicas y qué subjetividades políticas plantean. Esas son las 5 ideas que me gustaría desarrollar. Bien, como otras presentaciones, como la de Nachi, que ha planteado recientemente, como la de Camilo, que presentará posteriormente, y con algunos otros trabajos que estamos desarrollando en el proyecto Socioecos, esta reflexión se inscribe en este creciente interés por reformular las relaciones naturaleza-sociedad. Hay algunos autores que sirven ya como lugar común de referencia para reflexionar sobre esta reformulación de estas relaciones, como Donna Haraway, Bruno Latour, pero también Arturo Escobar, Mignolo, María Estela Svampa, Swingedown, el historiador Morton, el de Capitaloceno Moore, Shiva, que es una pensadora de origen hindú, y norteamericana japonesa Shin, que habla sobre todo de esto de los champiñones, ¿no? Y de su papel un poco en el desarrollo de la cultura y de las relaciones naturaleza-sociedad. Bien, una de las conclusiones a las que llegan la mayor parte de estas reflexiones es que la naturaleza, allá cuando ha sido concebida, se ha concebido fundamentalmente como un espacio de dominación, un espacio de gestión o más recientemente un espacio de conflicto. En este contexto, en las fechas más recientes, quizás un poquito antes de la pandemia, es decir, ya por el año 2017-2018, aparecen una serie de manifestaciones a las que me voy a referir posteriormente, en las que el protagonismo de alguna manera recae en las generaciones más jóvenes, incluso estudiantes de bachillerato y personas que están en el pre-europeo, ¿no? Y finalmente, me interesa sobre todo reflexionar sobre por qué tiene importancia atender a estas movilizaciones. Y básicamente es porque han tenido y tienen un impacto en 3 ámbitos muy importantes. En primer lugar, en la vida cotidiana de las personas. Obviamente, por ejemplo, la presentación que me ha precedido de Nachi, es obvio, ¿no?, cómo han aumentado los
fenómenos atmosféricos extremos, tipo inundaciones. Por otro lado, la dimensión política y el llamado que tiene estos nuevos fenómenos a eso que llamamos una regeneración democrática. Y en tercer lugar, el impacto que puede tener en algo que podríamos denominar como la gobernanza y las políticas globales, ¿no? En la medida en que no solo afecta a Estados-nación, sino que va mucho más allá y que se extiende a toda la dimensión planetaria. ¿Cuál sería mi doble objetivo? Pues analizar, por un lado, los nuevos actores y las diferentes estrategias que utilizan, y en segundo lugar, intentar reconstruir los marcos interpretativos para ver hacia dónde conducen estas movilizaciones desde el punto de vista social y político. En cuanto a los precedentes del cambio climático, muy brevemente diré que el movimiento ambientalista surge en la década de los 60 y de los 70. Hay un autor, Carson, que ha reflexionado muy claramente sobre este origen de los movimientos ambientalistas. Posteriormente comienzan a aparecer los primeros estudios sobre el medio ambiente, ya a inicios de los 70, pero sobre todo a lo largo de los 80. Hay un famoso informe que la NASA presenta al Senado de los Estados Unidos, escrito y redactado por un científico, Hansen, que desde aquel momento se convirtió en un elemento de referencia a nivel internacional. En la década de los 90 aparecen los primeros tratados, y uno de los primeros políticos que se hace eco de la necesidad de tomar en cuenta el cambio climático es el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore. Pero sobre todo lo que me interesa es cómo en la década de los años 2000 aparecen movimientos populares y de acción directa, algo sobre lo que ha reflexionado McKibben. Finalmente, sí me parece relevante decir que desde la década de los 80 hasta el momento actual se han ido tomando una serie de decisiones a nivel internacional, sobre todo de la mano de la ciencia y de los informes científicos. Por ejemplo, el IPCC, el primero se escribe en 1988 y desde entonces periódicamente se van sucediendo, ¿no? El Acuerdo de Río de Janeiro del año 92, la Cumbre de la Tierra, el Acuerdo de Kioto en el 97, el Acuerdo de París en el 2015, y este año en noviembre habrá un gran encuentro, la COP30, en Belén, en Brasil, ¿no? Son reuniones donde se juntan desde movimientos sociales, empresas, estados y organismos de todo tipo para evaluar y tomar decisiones sobre cómo tomar el pulso al cambio climático y sus consecuencias. En cuanto a los antecedentes de los movimientos sociales, simplemente voy a mencionar 6 o 7. Fijaos en las fechas que os voy a dar. Por ejemplo, un grupo que ha liderado en la década de los años 2010 las movilizaciones a nivel internacional, Friday for Future, aparece en el 2018, lleva a cabo un Youth Climate Strike, una huelga por el cambio climático a nivel internacional que tuvo bastante éxito en el mismo año. Un grupo norteamericano que incorpora la desigualdad social en sus planteamientos y que intenta presionar a los poderes públicos norteamericanos, que se llama Sunrise Movement, aparece en el año 2017. Rebelión contra la extinción aparece en el 2018. Rebelión científica aparece en el mismo año. En Inglaterra, bueno, en el Reino Unido aparece Just Stop Oil en el año 2018. Y más recientemente hay 2 grupos que han radicalizado su estrategia, como son Futuro Vegetal en España en el año 2022 y Respuesta Alimentaria en el año 2024 en Francia. Sirvan estos elementos como background, o si queréis, como prolegómenos de lo que ha sido mi trabajo de campo, que se ha centrado básicamente en los 2 últimos años y que ha tenido como fuente de información básicamente a activistas de alguno de estos grupos que acabo de mencionar.
¿Cuáles son los resultados de lo que arrojan el análisis de las páginas web, de los documentos que han ido publicando en la web estos grupos y sobre todo de las entrevistas que he mantenido con ellos? Básicamente son 6 conclusiones a las que yo llego para poder sostener la idea de que hay un cambio generacional en estas movilizaciones. En primer lugar, algo que no es exclusivo de estos movimientos sociales, sino que ya es bastante común en la mayor parte de ellos, que es la interconectividad. Es decir, estos grupos están conectados con otros grupos a nivel nacional y a nivel internacional, pero sobre todo es el liderazgo de gente joven que maneja estas herramientas las que llevan un poco la voz cantante a la hora de divulgar y extender sus mensajes y sus movilizaciones, ¿no? Una segunda conclusión a la que llego es que esta penetración de la movilización de la gente más juvenil o más joven se ha incorporado en diversos sectores sociales. Es decir, no solo tienen una presencia en ámbitos universitarios, en ámbitos, digamos, de alto capital simbólico o cultural, sino que también atienden a otros sectores como la pobreza energética o quizás a estas consecuencias que el cambio climático, tanto el frío como el calor, aunque más bien el calor, tiene sobre los efectos de la vida y de la existencia de las personas, ¿no? Hay una tercera conclusión a la que llego a partir de los discursos de estos jóvenes, que es que, sobre todo las reivindicaciones, y esto es un poco paradójico, se orientan hacia los actores políticos. Es decir, su discurso no va tanto orientado hacia la sociedad, sino hacia los que toman decisiones, y tampoco hacia los stakeholders, sino sobre todo a aquellos actores políticos que tienen en su mano la toma de decisiones. En cuarto lugar, luego diré un poco cuál es lo que en mi opinión parece una contradicción, pero es más bien una paradoja que una contradicción. En cuarto lugar, no es una movilización de niños ricos, como alguien ha afirmado, sino que es más bien una movilización de clases medias y sobre todo de clases medias bajas. Es decir, son sectores populares los que de alguna manera han abrazado con mayor intensidad estas movilizaciones. En quinto lugar, lo que plantean son transformaciones sistémicas y esto me parece bastante interesante, es un igualitarismo radical. Es decir, lejos de aquellas distancias entre el norte y el sur, lejos de solo hablar de unas determinadas sociedades, han incorporado en los discursos un cierto igualitarismo radical más allá de las diferencias o las localizaciones geográficas. Y finalmente, otro de los elementos que han ido apareciendo con el paso del tiempo es que centran su discurso en el debate político, pero sobre todo en la confrontación legal y jurídica. Una de las características, como luego voy a mencionar también, es la emergencia de nuevas figuras jurídicas en torno a la naturaleza. Paso a mi último punto, que son las opciones estratégicas y las subjetividades políticas. En casi todas las entrevistas que yo he mantenido con la gente más joven, es curioso constatar cómo no se ven como activistas políticos. Se ven como activistas climáticos o como activistas de otro tipo, pero parece que hay un cierto rechazo a lo que tradicionalmente se viene entendiendo como activismo político, en el sentido más tradicional de la palabra. Lo cual es paradójico en el sentido de que al mismo tiempo lo que observas en los discursos es una fuerte politización de algunos grupos y colectivos, sobre todo a la hora de las estrategias. Es decir, son estrategias que no van más allá de la, ¿cómo llamarlo?, de la desobediencia civil y se enmarcan en unas estrategias muy disruptivas, ¿no?, muy de confrontación, incluso de confrontación violenta
con la policía, con los cuerpos de seguridad o con aquellos que detentan el poder. Una tercera característica es que uno pudiera pensar que es que el cambio climático lo envuelve todo, pero sin embargo, cuando analizas el discurso y los contenidos políticos, hay una gran diferenciación interna. Por ejemplo, no solo se habla del cambio climático, sino que se habla de vida cotidiana, se habla de energía, se habla de el lobo y su relación con la agricultura. Se habla también de los pesticidas, como vosotros estáis analizando, Mora y Mauricio, hay en Argentina, pero también se habla del vino y de la recuperación, por ejemplo, de prácticas tradicionales en Chile y en otros lugares. Es decir, si tuviera que resumir qué es lo novedoso, es que hay un nuevo nexo estratégico en estas reivindicaciones. Y ese nexo estratégico es una fuerte politización de la naturaleza, no solo de la sociedad. Es decir, lo que se politiza es nuestra relación con la naturaleza y nuestro contacto que hemos tenido a lo largo de todo este proceso de desarrollo capitalista con el tema de la naturaleza. En quinto lugar, diría que hay nuevos conceptos. Por ejemplo, se habla de justicia climática, se habla de la naturaleza como sujeto, y es algo que ya se ha empezado a incorporar en muchas constituciones. La primera fue en Ecuador, la segunda que lo incorporó fue en Nueva Zelanda, posteriormente en Colombia, en Bolivia, y en España hay algunos claros ejemplos de cómo ciertos ámbitos naturales han ido adquiriendo este carácter de sujeto de derechos, ¿no? Es decir, los ríos tienen derecho, los bosques tienen derecho, las lagunas tienen derecho. Y finalmente, mi última conclusión, y con esto ya concluye esta primera parte de la intervención, tiene que ver con el papel de la ciencia. La ciencia está en el centro de los debates. Y es curioso constatar cómo cuando uno argumenta, no argumenta en términos políticos, sino que argumentan, los activistas me refiero obviamente, en términos científicos, ¿no? Por eso la gran confrontación entre estos movimientos y la parte opuesta sería el negacionismo, no tanto la confrontación con los gobiernos, sino la confrontación con aquellos sectores sociales que niegan el cambio climático y por lo tanto todas aquellas políticas que tienen que ver con su freno o con su paliación de las consecuencias. Y yo lo dejaría por aquí, esperando que luego tengamos algo de tiempo para alguna pregunta y alguna profundización. Gracias. Perfecto. Gracias, Benjamín. Muy ajustado en el tiempo. Vamos a cambiar nuevamente el orden, porque Mora tiene que tal vez salir un rato antes. Va a presentar Mora y después la última intervención va a ser la de Camilo. Muy bien. Por acá a lo francés o a lo argentino también para acompañar a Benjamín sin PowerPoint para comentar el trabajo que hicimos, la investigación que hicimos con Mauricio en relación con el caso que elegimos para trabajar en el marco de este proyecto, del proyecto Socioecos, que tenía como objetivo, voy a contar un poco eso y lo que hicimos, aportar conocimiento, así dice el título, sobre el proceso de construcción social de la lucha contra el uso masivo de agrotóxicos y transgénicos como causa pública en la Argentina. Voy a retomar parte del vocabulario de este seminario y también del proyecto. Y en particular, cuando elegimos este caso, lo que nos interesaba era mostrar de una perspectiva sociohistórica, que es la que venimos trabajando acá, el modo en que el activismo social había contribuido a la instalación de este tema como problema público, ¿no? Tratando de mostrar entonces el esfuerzo militante invertido en la construcción de este tema como una causa de relevancia en la agenda pública. Así que voy a mencionar algo sobre los objetivos y la metodología que nos propusimos para seleccionar algunas de las conclusiones después.
nosotros focalizamos el estudio en lo que fue la experiencia del grupo de reflexión rural. Algo mencionábamos al inicio de esta clase, pero para decir dos palabras, después diré algo más. Se trató de un colectivo de actividad sostenida durante unos 20 años en la Argentina, que fue de hecho pionero en la lucha contra el uso de agrotóxicos y transgénicos en el país, y nos centramos en particular en una de las prácticas socioecológicas, para retomar un poco el vocabulario del proyecto Socioecos, en una de sus prácticas socioecológicas más novedosas, que fue la campaña Paren de Fumigar. Sobre eso me voy a centrar a continuación, pero entonces, en términos muy generales, yo diría que con Mauricio nos propusimos caracterizar la experiencia del grupo de reflexión rural, analizar esa campaña, la campaña Paren de Fumigar, viéndola también como un ámbito de disputa por los saberes legítimos sobre las consecuencias del uso de plaguicidas, y también indagar un poco en los impactos, ¿no? Pensar en el saldo organizativo que había dejado esta práctica, y también en la constitución de nuevos saberes que habían sido movilizados para incidir en ámbitos judiciales, legislativos, también en el caso del diseño de políticas públicas. Entonces, ubicamos el trabajo en la intersección de dos campos temáticos, uno vinculado a los movimientos sociales, la acción colectiva, con énfasis en la sociología pragmática francesa, sobre el compromiso militante, sobre la construcción de denuncias y problemas públicos, de inspiración accionista, que es un poco lo que venimos trabajando en el marco del seminario, en cruce, por supuesto, con la literatura sobre conflictos socioambientales en la Argentina, en particular las resistencias contra el extractivismo sojero. Nos basamos metodológicamente en una estrategia cualitativa, combinando el análisis de fuentes escritas y audiovisuales también de este colectivo, ¿no? Cortometrajes, libros, documentos, y también con la realización de entrevistas en profundidad que hicimos sobre todo en el 2023 y en el 2024. Primero, ¿qué fue el GRR? El Grupo de Reflexión Rural, el colectivo que mencionaba recién. Fue un colectivo de intervención intelectual que produjo muchísimos materiales que aún hoy son citados por la bibliografía académica sobre estos temas, y también un colectivo político, ¿no? Formado por activistas, por académicos y también por profesionales, por expertos, ¿no? Agrónomos, veterinarios, biólogos, periodistas, abogados, médicos. Es un colectivo que se gesta a mediados de los 90, desde el seno de la Secretaría de la Agricultura de la Nación, en rechazo a la decisión del gobierno de Carlos Menem, por entonces, de permitir el cultivo de la soja transgénica, ¿no? Esta soja genéticamente modificada, capaz de tolerar el herbicida promocionado en ese momento por Monsanto y Bayer, ¿no? La soja RR, que vino con ese paquete tecnológico de la siembra directa, que tuvo que ver tanto con el crecimiento de la producción de soja en el país. Colectivo de retórica fuertemente politizada, que ligaba estas denuncias por cuestiones socioambientales con la defensa de la soberanía alimentaria, la promoción de prácticas socioecológicas, el cuestionamiento radical al modelo sojero extractivista, ¿no? Que denunciaba por sus implicancias ligadas a la cuestión de los agronegocios, los intereses transnacionales, la subordinación al neoliberalismo global y un largo etcétera muy radical y politizado en términos discursivos. Y efectivamente en los orígenes de ese grupo tenemos un conjunto de carreras militantes afines, itinerarios signados por el compromiso revolucionario en los 60 y 70, incluso en el caso de muchos el paso por la cárcel o el exilio, y un proceso de reconversión
de saberes, de prácticas, de discursos, en los que la lucha agroecológica pasó a ocupar un lugar clave. Es, por supuesto, el caso de su principal referente, que fue Jorge Rulli, pero es sin duda sobre todo tras la crisis del 2001, en que este colectivo cobra mayor envergadura por el ingreso de nuevos contingentes de activistas, generalmente jóvenes, que aportan nuevos repertorios de protesta, nuevos vínculos militantes, contactos a nivel internacional e inclusive acceso a fuentes de financiamiento. Entre ellos, la propia hija de Jorge Rulli, crecida en el exilio, activista de las corrientes autónomas del movimiento europeo ecologista radical y antiglobalización, que también se va a tomar, regresada a la Argentina, se va a integrar ahí. En relación con el repertorio de prácticas y las tramas militantes gestadas, para centrarme ya en el núcleo de esta investigación que tuvo que ver con la campaña Paren de Fumigar, durante estos 20 años el grupo gesta contactos sin duda con movimientos que a ustedes les van a resonar, como el Movimiento Sin Tierra de Brasil, el MOCASA, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, de la Argentina, y también otro muy importante que fueron las CONAMURI, es decir, la Coordinadora Nacional de Mujeres, Trabajadores Rurales e Indígenas, y estuvo también protagonizando el impulso de redes ecologistas y de lucha contra los transgénicos a nivel latinoamericano. Hubo muchas prácticas que encararon durante ese primer tiempo, libros, documentos, materiales que hablaban de esta cuestión del modelo sojero, la realización de talleres por todo el país, donde solían proyectar lo que fue el documental Hambre de Soja, cineasta que luego se incorporó al grupo, las columnas de Rulli en Horizonte Sur, un programa que tenían en Radio Nacional de llegada radial a todo el país, la realización de un gran contraencuentro en 2005 en oposición al primer encuentro de soja sustentable organizado por el Fondo Mundial para la Naturaleza que se había gestado en Iguazú, aunque sin dudas la práctica ecoactivista, digamos así, más novedosa de este colectivo fue la campaña Paren de Fumigar, en la que me quiero centrar. La campaña se inició en el año 2006 y el grupo la promovió durante unos 5 años en pueblos afectados por plaguicidas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, es decir, el núcleo de la producción sojera. Y participaron de esa campaña, que fue una cuestión muy de base, muy de articulación de base, numerosas asambleas de vecinos autoconvocados, colectivos sociales, de al menos unos 30 pueblos y ciudades en esta región, ¿no? Muchos colectivos que habían surgido de modo autónomo, otros emergieron al calor de la protesta, y todos, sin duda, cobraron mayor visibilidad durante la campaña. Y el objetivo que se habían planteado tenía que ver con concientizar sobre los efectos nocivos de los agrotóxicos, promover una agricultura orgánica, popular, y ahí confluyen efectivamente activistas, víctimas de las fumigaciones, profesionales del derecho, después voy a contar por qué, de la salud, de la comunicación, agrónomos, biólogos, científicos, como fue el caso muy conocido en Argentina de Andrés Carrasco, científico del CONICET, para deliberar sobre el modo de enfrentar las consecuencias de la agroindustria. La idea entonces era mapear las localidades afectadas, registrar las patologías existentes, apoyar los núcleos de resistencia local y visibilizar la problemática en el espacio público. Ahí lo que se genera es mucha interacción con las comunidades de estos pueblos a los que se invita a brindar testimonio, y también a médicos rurales y expertos en salud a generar evidencia que va a resultar clave para las denuncias judiciales que se presentan, así como para el intento de incidir en ámbitos legislativos, en el diseño de
políticas públicas. Nosotros lo que distinguimos como núcleo de la campaña, o lo sintetizamos, digamos así, en 3 líneas de acción que obviamente estuvieron vinculadas entre sí. Por un lado, una línea de acción que llamaríamos organizativa, destinada sobre todo al apoyo de la protesta social en los pueblos afectados, donde se realizan talleres, charlas en clubes, sindicatos, se escuchan los problemas locales originados por los pesticidas, especialmente el glifosato, se recogen testimonios, se los difunde por los medios de comunicación y se distribuyen recursos para organizar la movilización. Cartillas donde se sistematizan los derechos que protegen a las personas afectadas por los plaguicidas, se organiza la presentación de denuncias de modo colectivo. Una segunda, acá tengo a Mauricio que me apura, una segunda línea tuvo que ver con la movilización social de los instrumentos del derecho. La movilización de este saber experto fue un poco, ya lo dejaba intuir, una de las vías claves por las que se encausa la protesta, por lo que los abogados juegan efectivamente un lugar clave. ¿Por qué? Porque uno de los litigios usuales tiene que ver con la reglamentación de las leyes provinciales de agroquímicos y el establecimiento de zonas de exclusión para las fumigaciones. Es decir, con la realización de denuncias por incumplimiento de estas ordenanzas que demarcan el trazado de la planta urbana y su distancia en metros respecto de la línea agronómica, o bien con la movilización para generar esos trazados cuando no existían. Uno de los fallos más emblemáticos de los juicios realizados tuvo que ver, se produjo en el año 2009, cuando se prohíben fumigaciones en un barrio cordobés, producto de la lucha de casi 10 años de quienes fueron las madres de Ituzaingó, a partir de los casos inusitados de los índices de cáncer que había en el barrio y que fueron querellantes en ese juicio. La última línea de acción de la protesta tiene que ver con la cuestión médica, no solo por la atención de los afectados, sino con todo lo que tuvo que ver con reunir reunir evidencia sobre el carácter nocivo de los agrotóxicos, que luego sería adjuntada como material en las denuncias judiciales, en los medios, presentadas, y que era un tema específicamente controversial y difícil de probar, ¿no? Es así que la campaña actúa, si se quiere, como un semillero de la protesta, dejando redes que duraron mucho más allá que la existencia del GRR, como la red de abogados de pueblos fumigados y la red de médicos de pueblos fumigados. Ahora bien, como ya decía, si bien el GRR persiste, en su activismo socioambiental varios años más, hacia 2011 abandona la campaña, descontento en lo que ya era el surgimiento autónomo de pequeños espacios locales bajo la consigna que se había gestado: paren de fumigarnos, ¿no? Surgían en los pueblos y de algún modo, a juicio del GRR y de esta crítica más radical que los había impulsado, bajo esas consignas la campaña se diluía, ¿no?, en una discusión sobre los metros de los trazados urbanos respecto de las líneas agronómicas, lo cual, si bien obviamente recogía reivindicaciones que para los afectados eran claves, dejaba intacta, a juicio del GRR, esta discusión más radical de crítica al modelo extractivista basado en el monocultivo de la soja. Cierro nada más con 2 aspectos que quería subrayar como conclusiones relativos a los impactos de esta experiencia, que tienen que ver, por un lado, con el saldo organizativo gestado por estas campañas, es decir, la importancia del activismo socioambiental para instalar este tema en la agenda pública y para dejar este conjunto de redes y colectivos que siguieron tratando de visibilizar este tema. Y en último lugar, también
pensar en la campaña como este espacio donde se gestaron, se validaron y se movilizaron socialmente nuevos conocimientos sobre el carácter nocivo de plaguicidas y transgénicos, ¿no? Entonces, ver cómo esa disputa por los saberes legítimos en torno al tema era y es un aspecto clave en esta lucha contra el uso masivo de agrotóxicos y transgénicos, que obviamente sigue pendiente aún en el país. Bien, perfecto. Vamos a la última de las intervenciones, así dejamos un espacio para preguntas. Camilo, todo tuyo. Muchas gracias. ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias a Mauricio y a Mora y a la Universidad Nacional de La Plata por esta invitación. Y pues voy a ser muy juicioso con el tiempo, espero no pasarme más de los 15 minutos para pues seguir nuestras actividades en este día de julio, caluroso, frío, no sé cómo estamos ya en el clima. Voy a intentar en estos 15 minutos presentar un trabajo que he elaborado junto con una colega de la Universidad de Heidelberg, que se llama Mariana Orjuela. Ella es una estudiante de doctorado en esa universidad, que básicamente lo que intentamos es dar otra dimensión a estas discusiones que hemos estado pues dando desde hace ya casi una hora y media, sobre cómo la ecología, los procesos socioecológicos abordan diferentes dimensiones. Y yo lo que voy a presentar en estos 15 minutos es cómo se puede insertar esas prácticas socioecológicas, esas discusiones socioecológicas en contextos diferentes, digamos, en unos contextos que no son, digamos, que normales para pensarse las prácticas socioecológicas, como son los procesos de justicia transicional después de que haya ocurrido, que ocurrió para el caso colombiano, un conflicto armado. Lo que voy a hacer es intentar analizar cómo, gracias a diferentes procesos de reintegración de excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC en Colombia, se han generado diferentes procesos socioecológicos en Colombia que generan un nexo entre la reintegración de excombatientes por parte de guerrillas armadas y nuevas dimensiones de ciudadanías ecológicas y de procesos socioecológicos que pueden ser, digamos que interesantes para analizar otro tipo de enfoques. Esta es como la hoja de ruta que les propongo para estos 15 minutos. Voy a dar un poquito del contexto colombiano y cómo ha sido este proceso de reintegración de guerrilleros de las FARC a Colombia. Voy a dar un poco de información sobre el caso que nos compete en la presentación, que es el caso de una organización femenina que se llama ASFUMOPROPAS. Ya les voy a contar un poco de qué trata esto. Voy a mostrarles un poco la entrada teórica que hemos construido con Mariam para analizar esta relación entre prácticas socioecológicas y procesos de reinserción, y voy a brindar unos comentarios finales. Debido a la audiencia a la que me dirijo, estoy seguro que el caso colombiano pues no le es ajeno. Es un país que vivió durante 6 décadas un fuerte conflicto armado, principalmente entre 4 grupos, entre unas guerrillas de izquierda, grupos paramilitares, el ejército colombiano, y en el medio de todo estuvo la sociedad civil, y fue un escenario de múltiples violencias y múltiples conflictos que dejó como resultado de 60 años de conflicto que el 20% de la población colombiana civil fuera víctima de ese conflicto. Entonces ese es un elemento que quiero acá como remarcar, y es que fue un conflicto que pues afectó a muchas personas. Estamos hablando de casi el 20% de la población, pero que de alguna manera fue diferenciado dependiendo de la zona geográfica del país. Y eso va a ser importante para analizar estas prácticas socioecológicas, porque nuestro caso se concentra en una parte de Colombia, ahí ven el mapa, en un departamento que es la entrada a la Amazonía colombiana. El departamento se llama Caquetá y es, digamos que, un epicentro de creación biológica y de creación ecológica para el planeta, que es muy interesante de ver, y por eso esta práctica se centra ahí. Les quiero decir entonces que
6 décadas de conflicto armado, pero en el año 2016 hubo una firma de un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que generó y que inicia un proceso de justicia transicional que estamos todavía viviendo, que tiene 3 componentes: un componente de verdad, que es lo que buscó la Comisión de la Verdad, un proceso de búsqueda de personas desaparecidas. Colombia tiene un récord de casi 250.000 personas que han sido y que siguen desaparecidas como resultado del conflicto armado, y hay un ente, digamos que de llevar a cabo justicia, que es la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero lo que quiero decir es cómo se empieza a generar los procesos de reintegración, que es nuestro caso que analizamos. Y es, después de que un montón de personas luchan durante 6 décadas en Colombia, cómo se empiezan a generar procesos de reincorporación de esas personas que dejan las armas y que empiezan a crear proyectos de vida diferentes y que empiezan a buscar alternativas para empezar a vivir su ciudadanía y sobre todo a generar procesos que lleven a la construcción social de territorios que fueron afectados por el conflicto armado. El departamento que les digo que es objeto de esta investigación es el departamento del Caquetá, y ese departamento es muy interesante porque ese departamento fue donde emergieron en gran parte la guerrilla de las FARC. Ahí tuvieron grandes, digamos, sus campamentos de dirección estuvieron en ese departamento. Se controlaba el cultivo de narcóticos en esa parte, y fue, digamos, que una zona donde la guerra fue afectada, digamos, la guerra afectó el territorio de una manera muy importante. Entonces, en el proceso de integración de estas personas, se generan unos espacios que se llaman los espacios de concentración, donde esos exguerrilleros llegan a vivir allá, a generar procesos de reintegración. Ustedes pueden ver ahí en ese, digamos que circulito rojo que muestro en el mapa, donde se empieza a generar un proceso de reintegración en un campo que se llama La Montañita. En La Montañita, el municipio de La Montañita, se empieza a generar todo un proceso de reintegración de esos excombatientes para empezar, obviamente, a generar procesos que lleven a su civilidad. Entonces, imagínense estar peleando 6 décadas contra el gobierno colombiano, y en esa parte de Colombia llegan a vivir casi alrededor de 27.000 excombatientes a esa parte de Colombia, y empiezan a generar un proceso de reintegración y empezar a mirar mecanismos para, obviamente, hacer sus proyectos de vida después de la guerra, y cómo se puede hacer procesos de reconciliación y conciliación de la paz. Y acá es donde entra, digamos, que el aspecto que nos compete, y es cómo las prácticas socioecológicas o cómo las ciudadanías ecológicas pueden ayudar a generar mejores procesos de reintegración en sitios donde lo ecológico o el mundo ambiental es tan importante. Y ese es el estudio de caso que nosotros analizamos con Marian durante 3 años en el marco del proyecto Socioecos, que es esta asociación de mujeres que lo que hicieron fue generar un proceso de reinserción a la vida civil desde lo ambiental. Entonces, eso es un elemento muy interesante porque es uno de los primeros casos que se da en Colombia donde se empiezan a pensar transformaciones sociales, culturales, desde una entrada ecológica para generar procesos de reincorporación a la sociedad civil. Entonces, en La Montañita empieza a ser un laboratorio donde estas mujeres empiezan a generar procesos para, uno, reintegrarse hacia la sociedad civil, pero al mismo tiempo empezar a generar procesos socioecológicos para promover el medio ambiente y generar procesos ambientales de alta calidad para generar mayor desarrollo en esa parte de Colombia. ¿Qué es lo que hace esta organización? Esta organización lo que hace fundamentalmente son 5 cosas. O sea, recordemos, son mujeres que vienen de la guerra. Los programas de reintegración y reinserción del gobierno colombiano no tuvieron en la gran mayoría una muy fuerte dimensión de género. Generalmente cuando las mujeres se reincorporaban a Colombia, el gobierno colombiano les ofrecía unas alternativas muy sesgadas, les ofrecía abrir una panadería o les ofrecía empezar cursos de tejido, o digamos que intentaban reproducir esas formas machistas de ver el mundo al darle, pues, digamos que ofertas de empleo que de alguna manera reprodujeran esos elementos de, pues machistas. Entonces, no sé,
venían de manejar un comando de guerrilleros, pero la opción era empezar y abrir un jardín infantil. Entonces fue muy complicado porque obviamente las expectativas de los excombatientes no estaban dadas, no eran reconocidas por parte del gobierno colombiano. Entonces, esta organización de mujeres lo que hace es, uno, reconocer su agencia como mujeres y empezar a decir, vamos a hacer un proceso diferente. Hacen 5 cosas en particular: generan programas y proyectos medioambientales y agrícolas, obviamente explotando la gran reserva natural que es la Amazonía colombiana, y empiezan a generar procesos contra la deforestación de la Amazonía colombiana y cómo generar prácticas agrícolas que de alguna manera ayuden a sanar el territorio después de la guerra. Entonces ese fue un primer elemento muy interesante, unos proyectos medioambientales. Segundo, ellas empiezan a hacer desarrollos socioecológicos. Hay un muy fuerte componente ideológico acá, y es obviamente toda esta, digamos que, narrativa muy fuerte de estar en contra de las prácticas capitalistas. Entonces empiezan por sus orígenes obviamente ideológicos como excombatientes, y empiezan a generar procesos que den, digamos que, una vuelta a esas prácticas capitalistas desde desarrollos alternativos que ellas llaman desarrollos socioecológicos, pero que no generen, digamos que, una comodificación del medio ambiente, sino que obviamente genere otro tipo de procesos sociales que no necesariamente sean capitalistas. Tercera manera, empiezan a hacer una integración cultural, y eso es muy importante acá analizar, porque uno de los elementos más importantes en este grupo fue cómo empezar a generar diálogos y reconocimientos con la ciudadanía local luego de venir de la guerra, y cómo a partir de integraciones culturales, a partir de la naturaleza, estas mujeres y sus familias podrían reincorporarse, y se empiezan a reincorporar de una manera mucho más interesante a las comunidades locales donde antes ellos ejercían control por medio del ejercicio armado. Pero las prácticas culturales tienen que ver con el reconocimiento al medio ambiente, con prácticas como el muralismo. Empiezan a desarrollar actividades culturales alrededor del folclore, del muralismo, de reconocerse como mujeres después de la guerra, que generan procesos sociales muy interesantes. El siguiente elemento es de participación política. Esta organización no es neutral, es una organización que nace después de un proceso de reintegración, y uno de los elementos fundamentales es cómo empezar a hacer participación política. Uno de los, digamos, acuerdos del proyecto, del acuerdo de paz, fue el paso de las FARC como organización armada a una organización política, y estas mujeres empiezan a hacer activismo político y participación política desde lo ecológico en esta región colombiana, y finalmente generan todo un proceso de programas educativos. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta acá, este proyecto es muy interesante porque de alguna manera recoge unas dimensiones que no son tradicionales cuando se piensa en reinserción de excombatientes, y mucho menos cuando se empieza a pensar esa relación entre el territorio donde habitaban esos combatientes y los procesos de reincorporación de esos combatientes a ese mismo territorio. Entonces es muy interesante mirar cómo una nueva agenda empieza a nacer ahí, y es lo que nosotros llamamos en nuestro proyecto, y en lo que seguimos investigando y lo que estamos escribiendo y lo que seguimos recomendándole al gobierno colombiano, es explorar mucho más ese nexo entre la ecología y la paz. Y cuando hablamos de paz, hablamos de procesos sostenidos de paz duradera, de paz estable, donde la ecología y los procesos ecológicos sean muy importantes. Nosotros, digamos que lo que intentamos gracias a este proyecto es asumir un nuevo marco epistemológico, teórico, para analizar procesos de reintegración en diferentes partes del mundo, teniendo como ejemplo a Colombia, donde hay un nexo entre ecología y paz que llamamos el ecopaz, por decirlo de alguna manera. Ese, digamos que, elemento teórico ha sido, y estamos desarrollándolo para que otros procesos de reintegración que suceden en otras partes del mundo, donde lo ambiental está muy presente. Estoy pensando en Sierra Leona, estoy pensando en Túnez, estoy pensando en Sudáfrica, estoy pensando en Uganda, estoy pensando en Kenia, pueda de alguna manera abordar igualmente esos elementos ecológicos. Hay 5 elementos que creemos que es fuerte y que son interesantes para analizar acá, para, digamos, replicar en otras partes este vínculo entre ecología y paz. Uno es cómo la protección del medio ambiente puede ser la mejor excusa para generar procesos de reincorporación a excombatientes. Entonces, personas que vivieron durante la guerra, que vivieron en sitios donde obviamente la selva estuvo muy presente, pues
de una manera de reintegrarlos es como personas que protejan esos medios ambientes y que de alguna manera se generen como gestores de paz a través de nuevas prácticas que protegen el medio ambiente. Eso es muy interesante. En Indonesia lo hemos visto que funciona muy bien. En Uganda se está haciendo también muy bien, pero en Colombia es donde se ve mucho más importante. Lo segundo de este nexo es los desarrollos comunitarios y creemos que hay ese vínculo entre ecología y procesos de paz o ecología y paz generan unos desarrollos comunitarios que no son usuales para pensarse la reintegración de excombatientes. Entonces, pensarse la comunidad como una comunidad ecológica, como una comunidad viva, donde se puede generar ese vínculo. La calidad de la vida es otro muy importante elemento acá, porque lo que hemos analizado y nos hemos dado cuenta en diferentes procesos de reincorporación de excombatientes a nivel mundial es que la calidad de vida de los excombatientes se va para abajo una vez cuando vuelven a la civilidad, debido a múltiples dimensiones socioestructurales, sociológicas. Y vemos acá un ejemplo de que gracias a esos proyectos, la calidad de vida de los excombatientes puede mejorar al hacer parte de esos proyectos y de estos enfoques. La reintegración exitosa de los excombatientes creemos que es muy importante acá y cómo obviamente hay una relación con nuevos agendas de derechos humanos. Estamos hablando la vivencia de la ciudadanía ecológica como un elemento importante para la reintegración de excombatientes y finalmente cómo todo este ecosistema puede ayudar a la promoción de paz y puede obviamente generar mejores procesos de cohesión social, de sostenibilidad socioecológica, pero sobre todo de sostenibilidad ambiental desde la reintegración de excombatientes. Dos observaciones finales es como empezar a analizarse desde otros espacios o otros escenarios esas relaciones entre lo ecológico, las prácticas socioecológicas y el medio ambiente. En este caso es cómo generar procesos de reincorporación de excombatientes desde esas entradas, pero mucho más interesante es empezar a pensarse esa relación entre la sostenibilidad medioambiental y la generación de mejores alternativas de vida para personas que viven en ese territorio y que obviamente fueron afectados por la guerra. Y digamos que todo el interés y la potencia de este trabajo es cómo lograr generar procesos que ayuden a consolidar paz, digamos la paz ecológica, paz sostenible, desde actividades socioecológicas, pero sobre todo que haya ese vínculo educativo y de capacitación a las comunidades para generar mejores ecosistemas en esas regiones que sobre todo fueron muy afectados por la guerra. Esa es como muy brevemente el proyecto y pues muy interesado en escuchar sus preguntas y muchas gracias de nuevo por este espacio. Muchísimas gracias, Camilo. Es interesantísimo el caso que estudiaron con Mariam. Tenemos un rato para las preguntas, tenemos que cerrar a las 5 en punto, pero bueno, acá hay preguntas pensadas, ganas de intercambiar, así que lo que vamos a hacer es recoger todas las preguntas y en todo caso que después ustedes vayan respondiendo de manera sintética. Para romper el hielo hago dos que aparecieron por el chat y después pueden hacer las preguntas que quieran, vemos si se escuchan bien y si no se acercan un poquito ahí. Bueno, tengo una más. Una mía a Ignacia, preguntarle porque lo mencionó en su exposición y hace mucho diálogo con el contexto nuestro, cómo piensa la cuestión de la derechización de las juventudes, que es algo que se esté pensando en alguna clave en su trabajo. Después, una consulta de José Ignacio Pinto Galás, que nos pregunta por el chat, también para Ignacia, pregunta cómo está reaccionando o accionando la izquierda, la centroizquierda y los movimientos sociales de izquierda ecologista frente a esta avanzada de la extrema derecha. Otra pregunta de Jenny Marcela Acevedo Valencia. Buenas tardes. ¿Qué posibilita, le pregunta a Camilo, que esta experiencia de reincorporación se constituya en una práctica agroecológica exitosa, teniendo en cuenta la continuidad del conflicto armado en Colombia? Más preguntas. Benjamín, pregunta José Ignacio, ¿qué rol juega la diplomacia en estos 6 puntos y subjetividad de los movimientos que has expuesto y qué tipo de diplomacias
has podido ver si es que han aparecido. Steph Castaño pregunta también sobre el caso colombiano, cómo se relacionan las prácticas medioambientales de las mujeres excombatientes de ASMUPROPAS con su sostenibilidad económica. Confesamos acá que hay algunas colombianas o gente estudiando con el caso colombiano conectado, no es casual. Otra también continúa Steph Castaño, ¿son viables económicamente estas actividades o hay una contradicción al respecto, teniendo en cuenta que es un territorio históricamente marginal? Ahora sí, preguntas de nuestros estudiantes, nuestras estudiantes que quieran acercar. Yo puedo empezar y me dicen si se escucha. Tengo dos preguntas para Ignacia. ¿Se escucha, Violeta? No, acércate, mira atrás. Ahí está, son dos preguntas para Ignacia, dice Violeta. ¿No te ves? Sí, acá. Sí, más o menos. Igual se me escucha ahí mejor. Perdón, chicos, Nachi, por favor, nadie me llama Ignacio. Gracias. Sí. Dos preguntas para Nachi. Cuando hablabas del contexto de emergencia, de revuelta o por ahí el proceso de derechización de las juventudes, que mencionabas uno de los, como conjunto de factores, la precariedad vital de la juventud, ¿cómo midieron eso o si se referenciaron en otro trabajo ya existente? Y por otro lado, bueno, la comparación con el proceso que estamos viviendo acá, bastante similar en algunos puntos y muy diferente en otros, me surgía comparar el proceso que, bueno, que da origen al trabajo que ustedes hicieron en relación a la catástrofe natural. Nosotros este año también tuvimos una catástrofe climática en Bahía Blanca. Sin embargo, el repertorio de acción brigadista estuvo más vinculado con las organizaciones del campo nacional y popular, o más del eje de la izquierda. Entonces me preguntaba si algo de este repertorio brigadista se mantuvo en revuelta, si forma parte como del repertorio de acción cotidiano. Y bueno, esas dos. Gracias, Violeta. Por ahí. ¿Alguno más? ¿Que se anima alguna más? Sí, yo puedo hablar de que acá se escucha, igual mi pregunta es para... Dale. Me quedé pensando en lo último que decías, de que en 2011 el GRR abandona esta campaña y pensaba en si habías profundizado en cómo fue ese proceso de ese involucramiento al tener en cuenta todo lo anterior que venís explicando, ¿no? Como la complejidad de que este grupo se conforme, pase a la acción, logre ser como un eje articulador con otros sectores también en lucha, toda la movilización y los objetivos, y además, como yo contaba, me lo imagino como el actor dinamizador de todo eso, y después como que me quedé, digo, incómodo de repente porque esas expresiones locales llevan adelante este lema como, bueno, más centrado en una identidad local, que es decir, bueno, para cuidarnos. El GRR dice, no, bueno, esto incluye la campaña, nos salimos, quizás en las entrevistas, no sé si pudiste ver algo de eso, o cómo lo sintieron o lo recibieron quienes estaban más a la cabeza de ese grupo, algo de eso. ¿Más por ahí? Sí, nosotros queríamos preguntar... Acércate ya por las ruedas, por si no te escuchan. Una de las preguntas era para Camilo, que era vinculado a si nos podías caracterizar un poco la perspectiva en cuanto a la reintegración social más novedosa que se da en comparación con la rehabilitación social que se daba antes y que en el texto se menciona y se contrapone, para poder entender un poco más cómo se da esta caracterización en términos de lazo social. Y yo también para Camilo pensaba en el impacto que fue la sustentabilidad de los excombatientes. En el sentido de que en algún momento menciona que se mejora también la calidad de vida de los excombatientes, esa reincorporación. Nada, pensar la perspectiva de ellos en ese proceso.
Yo tengo una para Benjamín, Dale. que hoy más temprano mencionaba que los jóvenes que se involucran en las organizaciones que él estudia no se identifican como activistas políticos. Entonces, un poco a mí la duda que me surgía tenía que ver con si existe alguna relación entre estos jóvenes y los canales institucionales de representación más tradicionales, partidos políticos, sindicatos, lo que sea, y cómo influye eso, ¿no? Como si coexisten trayectorias de militantes o activistas en estas organizaciones que a su vez militen en partidos políticos o canales institucionales más tradicionales. Bárbaro. Buenísimo. Gracias por todas las preguntas. Tenemos poquito tiempo, pero sí le damos la palabra a cada uno para que en el tiempo que tenemos pueda recoger o contestar algo de todas las preguntas que estuvieron dando vueltas por acá. Quien quiera, si querés, Nachi, dale. Venga, voy yo. Muchas gracias a todas y a todos por los comentarios y por las dudas y las preguntas. Empiezo con la tuya, Mora. Me preguntas por cómo estamos pensando la derechización de las juventudes. Bueno, de manera bastante problemática, porque todavía en España dar visibilidad a estos colectivos es complejo. Estudiar a la derecha, sobre todo a las juventudes de derecha y extrema derecha, no es tan bien visto en la academia todavía. Entonces estamos un poco partiendo aguas. También siendo muy conscientes de nuestras propias limitaciones y de nuestras propias gafas. Los últimos movimientos sociales, perdona, voy a apagar el ventilador porque creo que está haciendo ruido. Los últimos movimientos sociales y movilizaciones, más genéricamente, donde la juventud había tenido un gran protagonismo, son, como mencionaba Benjamín, el movimiento ecologista, y antes de eso el movimiento 15M, que dio lugar a este movimiento partido de Podemos, luego Unidas Podemos, Pablo Iglesias, etcétera. Bueno, cuadros del progresismo español con muchos vínculos con América Latina en general. Tan es así que ese era nuestro referente de movilización juvenil, que cuando empezamos con Joseba a analizar el Noviembre Nacional y a Revuelta, pero sobre todo el Noviembre Nacional, lo llamamos, nuestro chat de WhatsApp se llamaba 15M de derechas. Para nosotros, este Noviembre Nacional era un 15M de derechas, con todo lo que eso había implicado, con la toma de las calles, con la movilización juvenil, etcétera, etcétera. Entonces, el término más condensado que teníamos para pensarlo era, el espejo más articulado que tenemos para pensarlo era este movimiento que fue tan renombrado a nivel internacional, que estuvo relacionado con Occupy, con la primavera árabe, etc. Entonces, estamos poco a poco dando pasos para pensar esto, muy en la reacción a los movimientos, porque esta cuestión de la Dana, esa movilización de la Dana, fue algo que Revuelta y otras organizaciones de Valencia, de la derecha y de la extrema derecha, utilizaron de una manera muy oportunista, porque el eje ecológico, y aquí voy a la segunda pregunta, no era un eje principal en su movilización. Como os comentaba, estas organizaciones ganan visibilidad en su oposición a los separatismos, a las políticas antifamiliares, como las denominan ellos, etcétera. Entonces, si bien había organizaciones como Nuestra Terra que venían desarrollando un discurso ecologista de derecha, sobre todo en relación a las tractoradas, a lo que se llamaron las tractoradas, las movilizaciones en defensa del campo autóctono,
una de las campañas fue la oposición y la movilización contra los tomates provenientes de Marruecos. Si bien había organizaciones trabajando en esta línea, la activación en el contexto de catástrofes climáticas /naturales fue algo oportunista. ¿Cómo está reaccionando la izquierda ecologista frente a esto? Pues con la misma sorpresa y nivel de freeze que tenemos un poco los investigadores de las ciencias sociales. Creo que dado que este eje es tangencial, a pesar de que probablemente en los próximos años, como señala Benjamín, pueda ir adquiriendo mayor relevancia por las circunstancias que estamos viviendo de cambio climático o crisis climática en España, todavía no se han generado grandes enfrentamientos entre la derecha o la extrema derecha y la izquierda ecologista. En cuanto al contexto de emergencia, me preguntaban por la precariedad vital de la juventud. Bueno, esto es un concepto que surge de un proyecto anterior, liderado por Benjamín, otro proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad, que estudió diferentes indicadores cuantitativos y que identificó o articuló un concepto que implicaba dimensiones que iban mucho más allá de las económicas. Entonces, tomamos ese concepto de estos estudios anteriores, obviamente actualizamos esa información, esos datos, porque es un proyecto que, si no recuerdo mal, Benja ya tiene 8 años, y lo traemos al presente para entender por qué o cuál es el trasfondo de esos datos de la derechización de las juventudes con ese porcentaje de más del 20% de intención de voto a Vox en las juventudes de 18 a 34 años. En cuanto al repertorio brigadista de Bahía Blanca y la comparación con el proceso argentino, el repertorio brigadista en España, o en el Estado español, como se llama aquí, es también un repertorio del campo nacional y popular. Si pensamos en la Guerra Civil Española, lo primero que nos viene a la mente son las brigadas internacionales. Y con respecto a esto, yo tengo un proyecto que me encantaría, o un proyecto de paper que me encantaría realizar, que es una historiografía o una genealogía de ese repertorio. Para eso necesito un partner historiador, así que si ahí hay algún historiador, por favor que me contacte. Pero como recientemente, hace muy poco, leí un artículo brillante que toma Tilly y hace una historiografía de la barricada como repertorio, a mí me encantaría hacer un artículo sobre este repertorio brigadista. Y luego me preguntabas acerca de si este repertorio se ha mainstreamizado, digamos, en el conjunto, en esa batería, en el toolkit de Revuelta. Sí, porque hemos tenido nuevas inundaciones en el Lux y en otras ciudades. Entonces, lo que vemos que es un repertorio que se activa frente a este tipo de crisis y que Revuelta está siendo muy eficaz en movilizar a la población civil, como le llaman ellos, ¿no? Pero también a militantes de otras partes de España que se trasladan en autobuses y hacen una especie de internship militante durante un par de días y luego se vuelven habiendo experimentado esa comunidad y esa experiencia de ayuda humanitaria. Perdón, Nachi, ¿les parece? ¿Se escucha? ¿Se escucha, Nachi? Sí, se escucha. se escucha. Sí, se escucha. Le damos la palabra a Benjamín porque vamos a tener que cerrar a las 5. Vale. Ya van diciendo entonces que cierre Benjamín, Sí. Camilo y nosotros sobre el trabajo nuestro nos quedamos conversando fuera de transmisión. Muy brevemente, para que Camilo y vosotros podáis decir algo sobre la diplomacia, muy importante. Hay una valoración de mucha relevancia en todo este tema del cambio climático,
pero la valoración general de los activistas es negativa, en la medida en que la diplomacia al final rebaja siempre las expectativas de conseguir políticas sociales más intensas, ¿no? Aparece aquí la idea esta del juego del calamar, ¿no? El calamar que extiende su tinta negra para que nadie vea realmente lo que pasa detrás, ¿no? O dentro del mar. Entonces, la diplomacia a veces juega este papel de intentar evadir los problemas reales y disfrazarlos de otra manera. Aparece muy claramente la diplomacia de las grandes multinacionales, ¿no? Con esta idea del greening, ¿no? Del reverdecer alguna cosa para dar una sensación. Y finalmente, la segunda pregunta, los jóvenes activistas no tienen una relación con otros canales y simplemente se sitúan alejados de los canales tradicionales. Y esto seguramente es una herencia de Podemos y del movimiento 15M. Pero por otro lado hay una ruptura con las generaciones mayores, que sí se sienten activistas políticos y sí se consideran muy politizados, ¿no? Por el proceso de socialización en el que llevan inmersos seguramente a veces desde décadas, ¿no? Y aquí lo dejo. Gracias, Benjamín. Mora, en un minuto que me queda de la transmisión, voy a intentar dar respuesta a esas tres preguntas. ¿Qué posibilita esta experiencia? Es una pregunta muy interesante. Podemos ampliarla luego. Quiero dar tres elementos que a mi juicio posibilita eso. Uno es el conocimiento local. Las personas que se reintegraron en ese espacio de reincorporación de la montañita eran personas locales que vivían en esa parte de Caquetá. Entonces hay un conocimiento local que posibilita esas prácticas socioecológicas porque son personas que conocen el territorio, que han vivido toda la vida en ese territorio y que tienen un conocimiento muy importante, primero de lo natural, la naturaleza que hay ahí, y esa conexión local es muy importante que posibilita eso. Lo segundo es un elemento ideológico. Hay dos dimensiones de eso ideológico que posibilita desde mi manera. Uno es claramente una mirada contra el capitalismo, es decir, esas prácticas ecológicas buscan de una manera ir en contra de modelos que comodifican el medio ambiente o que explotan el medio ambiente, de modelos extractivistas. Entonces hay digamos que un clic muy interesante ideológico que hace posible esa experiencia, e igualmente ideológicamente es también una apuesta de ellos por la paz, y eso es como digamos que algo que es muy interesante analizar, porque uno de los elementos que posibilita esta experiencia es la voluntad real de estos excombatientes de apostarle a la civilidad, de dejar de la guerra y de empezar a generar proyectos de vida desde lo ecológico, pero digamos que desde la apuesta a la paz. La siguiente pregunta sobre la sostenibilidad de este proyecto. Estas mujeres hacen productos, digamos que lo que buscan es hacer como una especie como de microempresas o compañías solidarias para vender sus productos. Ellas venden perfumes que se hacen de extractos de plantas, venden diferentes frutas, o sea, digamos que hay detrás todo un proyecto de sostenibilidad que lo apalanca un fondo de Naciones Unidas durante 4 años para, digamos, tener un resorte económico, pero digamos que la sostenibilidad económica ellas la buscan a partir de la sostenibilidad social y ecológica, que es lo interesante. Ellas se buscan más que todo es como primero tener una sostenibilidad social del proceso y luego empezar a mirar qué se puede, digamos, que generar económicamente para su sostenimiento. Y la última pregunta de la integración del antes y el después. Colombia antes del proceso de las FARC ha vivido casi 7, 8 procesos de reincorporación con diferentes guerrillas, desde 1991 con la guerrilla del M-19 hasta un proceso con los grupos paramilitares en los años 2000. Y hay una cosa muy interesante del antes y el después, y es el reconocimiento del excombatiente. Este proceso es diferente porque desde cuando se hizo la arquitectura del proyecto del proceso de paz, siempre hubo una intención de reconocer las necesidades de alguna manera de los excombatientes y obviamente reconocer igualmente a las víctimas del conflicto armado. Y eso no se tuvo en cuenta en los procesos de reincorporación anterior. Entonces, antes se intentaban era sencillamente que los soldados dejaran las armas, se les daba un dinero para que hicieran unos proyectos, pero no había un seguimiento. Pero digamos que lo fundamental era que no se había, en mi modo de ver, no había un proceso
de reincorporación que tuviera en cuenta las necesidades, las expectativas, que no lo reconocía fundamentalmente. Y ahí que muchas guerras recicladas hayan sido parte de ese fracaso de esa reintegración. Esta no es ideal, hay muchos problemas, están asesinando a los líderes sociales, están asesinando a las personas que se movilizaron. Hay una crisis humanitaria en Colombia en este momento, o sea, en ningún momento es pintar acá color de rosa porque Colombia está viviendo un momento muy, muy complicado, pero lo que sí es interesante es que hay un proceso de reintegración que fue diseñado, digamos, con eso, con un elemento de reconocer al excombatiente desde otras fronteras que posibilitan este tipo de proyectos. Muchas gracias por las preguntas. Muchísimas gracias. Voy a cerrar con dos palabras porque quiero agradecerles a todos respecto de la pregunta que nos hacía Ornella sobre el caso de Argentina, y efectivamente en 2011 no es que el GRR deja de tener actividad, sino que solo se retira de la campaña y siguen teniendo militancia, entre ellos Rulli, durante 10 años más con facilidad. Lo que nos interesaba marcar, y por eso el énfasis fue esa tensión como entre el planteo radical y la cuestión más reivindicativa de lo local, que es una tensión muy clásica de la dinámica de los movimientos sociales. Tenía mucha lógica en términos del planteo radical, y también para los afectados la reivindicación era muy concreta y muy vital, y entonces eso entró en tensión, y es un poco ejemplo de otras tensiones entre lo radical y lo reivindicativo que suele ser común. Pero efectivamente que siguen militando. Bueno, solo quería dejar eso planteado y no, ya nos van a sacar de esta aula, pero quería tener la oportunidad de agradecerles muchísimo a todos nuestros expositores, a Ignacia, a Benjamín, a Camilo, por supuesto que a todos nuestros estudiantes y estudiantas también, y bueno, sobre todo muy contentos por las exposiciones de ustedes y por la cantidad de preguntas que hubo, que siempre es lindo que pueda haber un intercambio posterior, aunque nos quedemos un poco sin tiempo, pero saber todas las inquietudes que genera lo que han traído para exponer acá, así que muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes también por la organización. Gracias, Mora, Mauricio, y a todas y todos los alumnos y a las personas que están en el chat. Los tiempos, ¿eh?